En esta primera clase vamos a introducir el tema de los derechos reales, para lo cual, en primer lugar, a modo introductorio, vamos a ubicar los derechos reales en el Código Civil y Comercial, para lo cual vamos a identificar, en primer lugar, al artículo 1882 como artículo inicial para todo lo que va a ser el desarrollo de los derechos reales en el Código Civil y Comercial. En primer lugar, vamos a definir qué son los derechos reales, para lo cual el Código define a los derechos reales como un poder jurídico de estructura legal que se ejerce de forma autónoma sobre un objeto. Luego, cuando pasemos a definir cuál es el objeto de los derechos reales, vamos a ver si se ejerce sobre la totalidad del objeto o sobre alguna parte, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para continuar con la definición de los derechos reales, el Código nos dice que, como dije anteriormente, es un poder jurídico, es decir, que ya nos está hablando de una relación de poder entre un sujeto y una cosa. Recordemos que la palabra reales proviene del latín res, que significa cosa. Luego, nos habla también el Código de una estructura legal y volvemos a lo que es que se enmarca dentro de lo que es un marco jurídico, es decir, protege al titular de la cosa con respecto a al desapoderamiento de la cosa en el caso de que ocurra, para lo cual le otorga al titular de la cosa dos facultades, que son la facultad de persecución y de preferencia, que en latín sería lo que se denomina el ius persequendi y el ius preferendi. Luego se ejerce de manera autónoma. ¿Por qué? Porque es individual al titular de la cosa. No lo puede ejercer un conjunto de personas, sino que lo ejerce la persona que interesada en recuperar esa cosa. Luego vamos a continuar con el objeto de los derechos reales. ¿A qué se orienta, a qué se especifica el derecho real? El objeto de los derechos reales va a ser la totalidad o la parcialidad de una cosa. Es decir, se ejerce sobre la totalidad, sobre el conjunto de una cosa, que puede ser una cosa mueble o inmueble, o sobre una parte indivisa de la cosa. Eso nos dice el artículo 1883 del Código Civil y Comercial. Luego, para seguir este desarrollo de los derechos reales, vamos a definir cuáles son los derechos reales enumerados taxativamente en el Código Civil y Comercial, para luego, en las clases subsiguientes, desarrollar de manera individual y autónoma cada uno de los derechos reales. El Código Civil y Comercial nos enumera 14 derechos reales. Entre ellos cuentan el usufructo, el uso, la habitación, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la antícresis, entre otros, cementerio privado. De estos 14 derechos reales, hay 2 que se incorporaron en este nuevo Código Civil y Comercial. Recordemos que a partir del 2015, nuestra legislación vigente se rige con el nuevo Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que era el Código Velesiano o de Vélez-Sarsfield. En el nuevo Código Civil y Comercial encontramos 2 nuevos derechos reales que van a ser los conjuntos inmobiliarios y el cementerio privado. Estos 2 derechos reales, como dije recién, no estaban en el código anterior. Fueron incorporados en este nuevo código y serán desarrollados en las clases subsiguientes de manera más amplia. El Código Civil y Comercial, en todo lo que es el capítulo de los derechos reales, también nos habla de lo que son las relaciones de poder. En lo que hace referencia a las relaciones de poder, encontramos 2 bien definidas en el código, que son la posesión y la tenencia. Pero a mí me gustaría jerarquizar lo que son las relaciones de poder y ubicar como la relación de poder perfecta y absoluta al dominio, que va a ser el primer derecho real a desarrollar en el Código Civil y Comercial. El derecho real del dominio va a ser por perfección el derecho más absoluto que tiene el titular de la cosa sobre la cosa y que se va a terminar de perfeccionar con lo que es el título y el modo. Esto está enmarcado dentro de lo que es una teoría, la teoría del justo título, que lo vamos a pasar a desarrollar cuando hablemos del dominio en particular.
sin irnos del tema, volvemos a las relaciones de poder que enumera el artículo 1908 en adelante y nos define a la posesión y a la tenencia. En primer lugar, el artículo 1909 habla de la posesión. ¿Qué es la posesión? Bueno, es una relación de poder en el cual el sujeto se comporta como titular de la cosa, lo sea o no. Y acá hay que hacer un paréntesis y hablar sobre el animus domini que tiene el poseedor de la cosa con respecto a la cosa. Es decir, tiene ánimo de poseerla, aunque sabe que no es suya, pero hay un ánimo, un interés en poseer la cosa. Y tiene a su vez lo que es el corpus, es decir, lo material de la cosa, la tiene en su poder. Por eso hablamos de posesión. En otro extremo tenemos la tenencia. El artículo 1910 lo que dice es que el tenedor se comporta como un representante del poseedor. Y acá lo que estaría faltando, lo que hay ausencia, es de animus domini. ¿Por qué? Porque no hay ánimo del tenedor en poseer la cosa, porque sabe que no es de él. Entonces está actuando en representación del poseedor. Sabe que en algún momento va a tener que devolver la cosa. Y lo que no se menciona acá, que lo expliqué hace un momento, es el dominio, que para mí es el derecho real por excelencia, porque es absoluto y perfecto. Entonces, si lo ubicamos en una jerarquización, tenemos como primer derecho real absoluto al dominio, luego a la posesión y por último a la tenencia. Pasamos también a desarrollar brevemente lo que son los derechos reales de garantía, porque serían un subgrupo dentro de lo que son los derechos reales enumerados en el artículo 1887. Son un subgrupo porque actúan de manera distinta al resto de los derechos reales. Las características de estos derechos reales de garantía son la convencionalidad, la accesoriedad, la especialidad en cuanto al objeto y la especialidad en cuanto al crédito. ¿Y por qué me menciona acá lo de accesoriedad? Porque son accesorios al objeto, es decir, acompañan al objeto. Estos derechos reales de garantía son la hipoteca, la antícresis y la prenda. Los tres están enumerados, como mencioné anteriormente, en el artículo 1887 y cada uno va a ser desarrollado en las clases subsiguientes. Luego, por último, para finalizar, el capítulo de los derechos reales termina en lo que son las acciones que tiene el titular de la cosa con respecto a la cosa. ¿En qué casos? En caso de desapoderamiento de la cosa, cuando la cosa ya no está en poder del titular, entonces el Código Civil nos da facultades, ciertas herramientas para poder recuperar la cosa que esté en manos de otra persona. Estas herramientas van a estar catalogadas en lo que son las acciones posesorias y las acciones reales. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la acción de deslinde, la acción negatoria, confesoria, reivindicatoria, que lo que hacen es ir a recuperar la cosa en manos de quien esté. Esto fue una breve introducción de lo que son los derechos reales que van a ser desarrollados en las clases subsiguientes de manera más amplia. Gracias.